Entonces, bueno, voy a intentar hacer la clase y después pasaríamos a hacer el taller. ¿Están viendo ustedes la presentación del Power? Sí, profe. Ok. Bueno, la clase va a quedar grabada también. El tema de hoy probablemente no nos tome más de, no sé, media hora o menos. Básicamente es la discusión, o la introducción, el recordatorio, dependiendo del nivel que usted tenga, sobre algunos criterios electrocardiográficos que sugieren o hacen factible o más probable que un paciente pueda o no tener hipertrofia. Agregado a ello, ¿no es cierto?, también las imágenes que en el electrocardiograma deben ser interpretadas como signos de sobrecarga, que no son sinónimos. Antes de eso, como recordatorio, ¿no es cierto?, para aquellas personas que están partiendo con esto de los electros, aquí un poco le dejo puesto cuál es la sugerencia como para ver de manera más ordenada y sistemática un electro. Entonces partimos identificando el ritmo, la frecuencia. Recuérdense que Profe, siempre... sí, en la misma diapo por si acaso. En la 1. Ya, dame un segundo, porque según yo no, pero no tengo... Ahí sí cambió a la 2. Ya, y ahí... Ahí está la 2. Bueno, está justo al lado que quería estar, ¿no? Donde dice electro normal. Sí. Ok. Después vemos para adelante. Entonces, la secuencia, acuérdense que siempre hay que ver primero la estandarización del electro. Eso es como una cosa que hay que mirar de reojo, si bien es cierto, no va en el informe. Lo primero que vemos siempre, lo que yo primero veo siempre es si es un hombre, una mujer, si es un niño, es un adulto, etc. Eso siempre a uno le ayuda a algo. Ahora, ya mirando el electro, lo primero es mirar identificar el ritmo. Para eso miramos la onda P y decimos que hay un ritmo sinusal si hay una onda P antes de cada complejo QRS e inmediatamente calculamos la frecuencia cardíaca. Hay una manera más simple, otra más elaborada, ¿no es cierto? Pero como sea que llegue a la frecuencia cardíaca es el objetivo. Como estábamos mirando el ritmo, aprovechamos de mirar si hay anormalidades de la onda P. Básicamente que sean muy altas, muy anchas, que tengan mediaduras, que esté invertida, etc. Después miramos el eje eléctrico de la manera más simple, normal o desviado. Normal sería de 1 positivo, de 2 positivo. Desviado a izquierda, de 1 positivo y un de 2 negativo. Y desviado a derecha, en ese caso el de 1 estaría negativo, ¿cierto? Y el de 2 podría estar positivo o negativo. Pero el de 1 es el que cuando está desviado a derecha está negativo. Después nos metemos en el QRS y lo que tenemos que mirar es si el ancho del QRS es el normal, ¿no es cierto? Lo normal es entre 2 y 2,5 milímetros, o sea, hasta 0,10 segundos. ¿Existen otras anormalidades de la onda en las ondas del QRS? O sea, básicamente lo que buscamos ahí son ondas Q patológicas, como evidencia de una necrosis antigua de alguna parte en el corazón. Y ahí aprovechamos también de ver si hay anormalidad en cuanto al ancho del complejo QRS, que esté más ancho y ahí están los bloqueos de rama, o en los tamaños de los QRS, de alguna de las ondas de los QRS, y ahí es lo que vamos a ver hoy, que son las hipertrofias. Después miramos el segmento ST, y el segmento ST es habitualmente isoeléctrico o con una leve tendencia ascendente, y ahí lo que buscamos son supraniveles e infraniveles. Después está la onda T, en la cual buscamos básicamente que se vea normal o bien que esté invertida, y si está invertida, si sus ramas son simétricas o asimétricas para evaluar distintas opciones. Y bueno, los intervalos que los podríamos al medio desde el principio,
o al final, ¿no es cierto? Básicamente la duración del PR y la duración del intervalo QT, idealmente, ¿no es cierto?, usar una fórmula para hacer el cálculo del QT corregido. ¿Me pueden decir si avancé ahí o no? No, no avanzó. Sí, en la 2. ¿Sí? Ahí, ¿Y si lo dejo ahí? sí, ahí está la 3. Ok. Hoy entonces vamos a hablar de estos términos que se han usado desde hace mucho tiempo como sinónimos, que son la sobrecarga, la dilatación, el crecimiento, la hipertrofia. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, desde hace ya un tiempo se ha ido como dejando un poco de lado los términos de crecimiento y hipertrofia desde el punto de vista de la terminología del electrocardiograma, puesto que el electrocardiograma no es una buena herramienta para discernir si una alteración de la onda P es debida a crecimiento de la cavidad o a hipertrofia de las paredes de la cavidad. Pueden dar fenómenos similares desde el punto de vista del electrocardiograma. Entonces, por eso se acuñó este término de anomalía auricular, que puede ser izquierda o derecha, y que incluye, ¿no es cierto?, a estos términos que antiguamente tendíamos a usar y que muchas veces los seguimos usando, de crecimiento o hipertrofia. Pero lo más correcto sería hablar de anomalía. El electrocardiograma sí es capaz de diferenciar o de producir alteraciones diferenciables cuando la dilatación, hipertrofia o lo que corresponda está comprometiendo al atrio derecho o al izquierdo. Y eso se debe básicamente a los vectores de despolarización del sistema de despolarización de las aurículas, que como ustedes recordarán, hay 3 vías de despolarización en el atrio derecho y una en el aurícula izquierda. El vector de despolarización tiene o la dirección de ese vector tiene una dirección parecida a al vector de despolarización de todo el corazón, o sea, al eje eléctrico, más o menos en esa misma dirección. Aquí en la figura A vemos lo que podríamos encontrar como normal, que básicamente en prácticamente todas las derivaciones la P debería ser positiva, excepto, ¿no es cierto?, en ABR, que sabemos que es como una electrodo endocavitario, por lo tanto todo se ve negativo. Y muchas veces el B1 también puede tener una P negativa y no sería patológico, puesto que el B1 es una P cordial derecha. En la figura B vemos representado lo que nosotros podríamos encontrar cuando un paciente tiene crecimiento de la aurícula derecha o hipertrofia de la aurícula derecha o sobrecarga de presión de la aurícula derecha. Más o menos esas anomalías se traducen en un aumento del tamaño de la onda P, que crece en tamaño pero no en su duración. Y por lo tanto podemos encontrar una onda P alta, especialmente en las derivadas que miran el corazón desde la pared inferior, o sea, de 2, de 3 ABF. Y en el caso del B1, en la anomalía auricular derecha, lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una onda P bifásica, pero en donde el primer componente de la onda P sea el que esté predominando. En el caso de que la anomalía sea del atrio izquierdo, en cambio, lo que vamos a encontrar es que en las derivaciones que miran el corazón desde la pared inferior, como el D2, por ejemplo, lo que está aquí representado en la figura C, podemos tener la representación, en primer lugar, de la despolarización del atrio derecho y seguida después de la despolarización del atrio izquierdo, y en ese caso se produce esta onda P un poco más ancha y con esta melladura en el medio, que es la característica, la que se le llama también onda P mitrálica, por ejemplo, o en el caso de la primera que estábamos viendo antes, la onda P pulmonar. Y en el B1 de la P mitrálica, ¿no es cierto?, lo característico es que el componente negativo predomine sobre el componente positivo.
Aquí, bueno, queda puesto más o menos la misma representación de cómo llegamos a obtener estas ondas P altas en el caso de compromiso de la aurícula derecha y onda P más ensanchada, más larga, mellada en D2 y bifásica en B1 en el caso de la anomalía de la aurícula izquierda. Ok. Entonces, haciendo un poco de resumen, en relación a la dilatación o crecimiento o lo que sea, o anomalía de la aurícula derecha, bueno, hablamos de dilatación de la aurícula derecha cuando hay un aumento del tamaño de esta y que se puede deber a sobrecarga de presión o de volumen. Por eso que no podemos, desde el punto de vista del electro, diferenciar lo que hay debajo de esa alteración. A esto se le llama onda P pulmonar, es una onda P alta que actualmente mide más de 2,5 milímetros de alto, de tamaño, y tiene característicamente un mayor componente positivo en el B1 que el negativo. El PR no tiene por qué alargarse y deberíamos buscar, cuando encontramos esta onda P alta, signos de hipertrofia del ventrículo derecho y desviación del eje eléctrico a derecha. ¿Qué causas existen de esto? Bueno, presión elevada del ventrículo derecho, como hipertensión pulmonar, corazón pulmonar, patología valvular derecha, como estenosis tricuspidia, EPSA, Epstein, por ejemplo, esta implantación baja de uno de los velos de la válvula tricúspide. Cosas muy raras, ¿no es cierto?, como infarto de la aurícula derecha, no he visto nunca eso. Así se vería un poco la morfología, que eso ya lo miramos, y en un electrocardiograma de un paciente que tiene hipertensión pulmonar secundaria a bronquiectasia, nosotros vemos notorias ondas P altas aquí en D2, en un poco en D3 también, que es lo que estoy mostrando acá. Y como ven ustedes acá en B1, se ve una P bastante como normal, con un componente positivo predominante, nada más. En cambio, en la pared inferior sí podemos encontrar esta onda P, que en este caso tiene un poquito más de 3 milímetros de tamaño. En ese caso, entonces, deberíamos informar como anomalía auricular izquierda, aparte de las otras cosas que pueda tener este electrocardiograma. En cuanto a los ventrículos, nuevamente el electrocardiograma puede verse igual en caso de que haya hipertrofia y o dilatación del ventrículo y también independiente de si esta alteración se deba a sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Las alteraciones en el caso del electrocardiograma son bastante tardías y nosotros podemos ver pacientes que tienen bastante alteraciones, por ejemplo, en el ecocardiograma, pero sin embargo en el electrocardiograma pueden no aparecer. Es un poco más tardío que otros tipos de imágenes para mostrarnos estas alteraciones. ¿Qué cosas podemos encontrar? Básicamente desviaciones del eje eléctrico, ¿no es cierto?, que siguen un poco a la cavidad que está comprometida, o sea, el ventrículo izquierdo o al derecho. Aumento del tamaño del voltaje de los QRS y también un poco de ensanchamiento. Depresión del segmento ST, podríamos, y lo vamos a encontrar también. Cambios en la forma y en la polaridad de la onda T. Y habitualmente podríamos encontrar dilatación simultánea de la aurícula correspondiente. Aquí estaría como un poco resumido del por qué ocurre este fenómeno. Estamos viendo acá un dibujo de el vector de despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo y estamos con dos detectores, uno es un B1 y el otro es el B6. En este caso de arriba es un paciente normal, en donde
habitualmente lo que vemos desde B1 es una pequeña onda R, que es la despolarización del septum. Recuerden que la despolarización del septum es de izquierda a derecha, por lo tanto se acerca hacia el electrodo B1, y por eso vemos esta onda R pequeñita en el B1. Y después, ¿no es cierto?, el vector despolarizador del ventrículo izquierdo se aleja del B1, por lo tanto tenemos esta onda S, que es típica desde un B1. Visto desde la pared del frente, que sería el B6, se ve exactamente lo opuesto. La onda R es reemplazada por una onda Q pequeñita, y la onda S es reemplazada por una onda R bastante más grande. Y lo que vamos a encontrar, por lo tanto, es que cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, la onda R probablemente se mantenga más o menos igual que en el caso normal, igual que la Q en el B6, pero sea, ¿no es cierto?, ya sea la onda S desde el B1 o la onda R del B6 la que aumenten de tamaño, como consecuencia o secundarias a la hipertrofia del ventrículo izquierdo en este caso. En el caso del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver es básicamente crecimiento de la onda R, aumento de tamaño de la onda R, y especialmente en las precordiales derechas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿por qué crece el ventrículo izquierdo? Hay ejemplos múltiples, ¿no es cierto?, que pueden producir desde cardiopatía hipertensiva, estenosis aórtica y otras. Normalmente podemos encontrar anomalía auricular izquierda asociado a esto. Y vamos a encontrar muy probablemente desviación del eje eléctrico a izquierda, aumentos del voltaje y un cierto ensanchamiento del QRS, sin llegar a constituir necesariamente un bloqueo de rama, pero sí se describe en electrocardiografía como un empastamiento del complejo QRS. Y en el segmento ST onda T podemos encontrar algún grado de depresión del segmento ST, y lo que es más característico, ¿no es cierto?, la inversión asimétrica de la onda T. Okay. Ahora, tenemos que necesariamente entrar en este capítulo, en esta parte del capítulo de analizar y de ir incorporando, y algunos de ustedes ya los tienen, porque yo los vi en los informes de los electrocardiogramas de los ejercicios de esta semana. Tenemos que incorporar algunos criterios que ayudan, ¿no es cierto?, y hacen más probable que estemos en presencia de una hipertrofia. Están algunos que no tienen tan buena sensibilidad, y hay otros que tienen tampoco tan buena especificidad. Yo intentaría, dentro de lo posible, buscar criterios que tengan la mejor sensibilidad y especificidad posible. Entonces, en esa línea, en los hallazgos que encontramos en las derivaciones periféricas, hay un criterio que es bastante interesante, que es este de Gubner, y ese otro nombre que no lo puedo repetir, que si bien es cierto tiene una sensibilidad bastante baja, pero es bien específico. Por lo tanto, cuando está presente nos puede ayudar mucho. Entonces, ese es un criterio que es la sumatoria de la onda R en D1 más la onda S en D3, que es una cosa bastante simple de recordar. Y el otro criterio clásico, ¿no es cierto?, es la onda R en ABL mayor de 11 milímetros. Este criterio tiene una sensibilidad cercana al 60% y una especificidad que sube, o sea, cerca al 80%. Básicamente, en las derivadas periféricas serían los que yo mencionaría. El hecho que yo los mencione o no los mencione no quiere decir que los otros no sean importantes. Solo quiere decir que son los que yo tiendo a usar más, ¿no? En las precordiales está evidentemente, ¿no es cierto?, un ícono de los criterios electrocardiográficos, que es el Sokolov-Lyon, que si ustedes se fijan, y dependiendo del grado de punto de corte que usemos, o 35 o 40, vamos a modificar la sensibilidad y la especificidad de este criterio. Entonces, en general se tiende a usar el más del de 35 milímetros, que es la sumatoria de la onda S en el B1,
más la onda R en B5 o B6. Básicamente la que esté más grande de esas dos, como criterio. Si usted tiene un paciente que cumple alguno de estos criterios y después mira las precordiales y cumple alguno de estos otros, la posibilidad de que estemos en presencia de un paciente con hipertrofia se va haciendo cada vez más grande. Aquí hay algunos que mezclan o que juntan, digamos, teorías periféricas y precordiales, dentro de los que podríamos mencionar, ¿no es cierto?, el Cornell, que es la sumatoria donde la R en ABL más la S en B3, con estos dos criterios, con estos dos puntos de corte. También existen estas puntuaciones, ¿no es cierto?, esta escala que son, yo diría que son más difíciles de aplicar porque es más difícil recordarse de tanto criterio. A veces yo creo que uno lo que tiene que hacer es tener 2 o 3 y con eso sería suficiente como para uno batirse, porque tampoco se nos va tanto, no estamos jugando la vida de una persona, digamos, al aplicar esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo aquí, este paciente te cumpliría 41 de Sokolov Lion, o sea, incluso el más exigente lo cumple. Lo recuerdo, el Lion, Sokolov Lion es la sumatoria de la onda S en B1, más la onda R más grande, que en este caso es la de B5, que sería 41. El Cornell da 29 y de este combinado de Romilly Estes cumplía 12 puntos. Hay pacientes que cumplen todos los criterios, que si uno lo que le mire lo va a cumplir, como por ejemplo este caso. Bueno, no cumple todo, pero además este paciente tiene, como vemos, hipertrofia, o sea, sobrecarga ventricular, que está manifestada por esa onda T negativa en D1, en ABL, B5, B6, B4. Una T negativa asimétrica como de sobrecarga. Este paciente lo que tenía era una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y en el último criterio introducir es también el último que se ha descrito, que se le conoce normalmente como Peguero-Lopresti por la asociación de los dos primeros autores, y que es básicamente la sumatoria de la onda S en B4 más cualquier otra S más profunda. Vean ustedes que comparado, por ejemplo, que con el cotejado en contra del criterio Cornell, es más sensible y más específico que el Cornell. Por lo tanto, es un criterio que es bastante adecuado de incorporar dentro de los criterios que podemos usar. En este caso, por ejemplo, no se nota muy bien, pero yo lo veo bien, la onda S en el B4 mide 5, 10, 15, 20, y buscamos cualquier otra onda S que podría ser la misma del B4, o bien en este caso la más grande es la del B3. Tenemos 20, 25, 30, 35, 40, 45 daría la sumatoria. El punto T, si lo puse en el Peguero-Lopresti, 22 mujeres y 28 hombres, no está puesto acá, 22 y 28. Eso lo había mostrado con el ya. Entonces, como resumen de los criterios, yo diría que hay que, en esta etapa en que están ustedes, digamos, de empezando a mirarlo, hay que tenerlos como al lado y estarlos mirando y ver un electro y cotejar algunos. Van a haber algunos que les va a ser más sencillos de memorizar, hay otros que son mucho más complicados. Por ejemplo, este de Coito, que es difícil, no lo usaría yo. Y lo que tienen que hacer es armar su propio arsenal de herramientas finalmente como para hacer el diagnóstico. Pero si yo tuviera que recomendar, yo recomendaría los de Sokolov y el Peguero-Lopresti, sin duda. Esos son los que yo también manejo
más así sin tener que mirar el libro. Ahora, ventrículo derecho. Bueno, el criterio clásico no tiene un nombre específico, que es básicamente la existencia de una onda R dominante en B1. Recuerden ustedes que la onda R en B1 es la despolarización del septum, básicamente. Entonces, normalmente es muy pequeña, casi embrionaria. Entonces, cuando hay una onda R en B1, tienen que llamarle la atención. El septum va en la misma dirección de despolarización del ventrículo derecho. Entonces, un crecimiento del ventrículo derecho o hipertrofia del ventrículo derecho va a hacer crecer la onda R. También una hipertrofia del septum lo podría hacer, pero habitualmente la hipertrofia septal aislada es bastante rara. Entonces, los pacientes cuando tienen hipertrofia del septum además tienen hipertrofia de todo el ventrículo izquierdo, por lo tanto, como que se compensa un poco el criterio, el crecimiento, digamos, de la imagen septal. Y hay un Sokolov-Lyon del ventrículo derecho, que es la onda R en B2 más la onda S en el B5, que es 10,5 milímetros, para decir que hay crecimiento del ventrículo derecho. Normalmente estos pacientes van a tener onda P pulmonar, desviación del eje eléctrico a derecha, puede tener un ligero ensanchamiento del complejo QRS, y deberíamos también buscar inversión de la T en B1, B2. Recuerden ustedes que en los niños, bueno, ustedes están en pediatría, en los electrocardiogramas de niños hay mucha expresión de las cavidades derechas. Entonces, es frecuente que en niños nosotros encontremos signos, en teoría, que en adultos serían interpretados como de crecimiento ventricular derecho. Podríamos tener bloqueo de rama derecha en niños como un hallazgo normal. Y en el caso, ¿no es cierto?, del infarto posterior verdadero, podríamos encontrar ondas R altas en B1 y B2, similares a las de un bloqueo de rama derecha. El Wolf también puede producir eso, y algunos tipos de distrofia, como la de Duchenne, también se describe eso. Pero yo iría a recordar que estas alteraciones son normales en niños y el infarto posterior verdadero. Este es un niño, una mujer de 25 años que tiene un síndrome de Down. El Down se asocia a muchas cardiopatías congénitas. Una de ellas, ¿no es cierto?, bastante frecuente, es la comunicación interauricular. Y lo que encontramos aquí es un eje desviado a derecha, ¿no es cierto? Lo vemos de inmediato al mirar el D1, un D1 negativo o predominantemente negativo. Miramos el ABR y tiene un ABR positivo. O sea, el eje eléctrico está desviado a más de más 120 grados. Tiene una onda P de base angosta, pero alta en D2. O sea, tiene anomalía auricular derecha. La onda P se ve altita en D1, ¿no es cierto?, porque predomina el primer componente, el componente derecho. Y miramos la onda R y vamos a ver que mide 5, por lo menos 10. Con 7 ya podríamos plantear el diagnóstico. Si buscamos el Sokolov-Lyon, que era la S en B2, tenemos como 10, 12. Solo con la S en B2 tenemos como 12. Y si le sumáramos la R en B5, tenemos la onda R en B2, que tenemos como 7, ¿no es cierto? Y la onda S en B5, y ahí completamos 12, 13, 14. El Sokolov-Lyon del ventrículo derecho es la onda R en el B2, más la onda S en el B5, con un punto de corte de 10,5, que eso nos daría este electrocardiograma. O sea, este electro tiene desviación del eje eléctrico a derecha, anomalía auricular derecha y signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Este es otro paciente, una mujer de 17 años con un soplo pansistólico intenso, probablemente en el foco tricuspidio, característico de una comunicación interventricular. Y lo que encontramos aquí, de nuevo, ¿no es cierto?, es un eje eléctrico muy vertical,
diría que más 90 o un poquito más pasado. La onda P no se ve tan anómala, y vemos signos como de sobrecarga del ventrículo derecho, una onda T negativa asimétrica en B1, B2, B3. El criterio de Sokolov-Lyon de onda R en B2 más la ES en B5 nos da lejos, más allá de 10,5. También entonces este electro muestra signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí otro ejemplo, esto ya es una persona adulta, y lo que encontramos básicamente son estas bueno, miren ustedes, por ejemplo, el peguero Lopresti, que era la sumatoria de la onda S en B4 más cualquier otra S. Y solo con la S en B4 ya le cumple 5, 10, 15, 20, 25, o sea, da lejos, ¿no es cierto? El Sokolov-Lyon también nos daría, ¿no es cierto?, la onda S en, supongamos, B2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más la R en B6. Nos da lejos, incluso un criterio más exigente como sería el de 40 milímetros. Y una cosa que me gustaría que ustedes recordaran de esto, estamos terminando la clase, es que la hipertrofia, cuando se acompaña de sobrecarga, como sería en este caso, es normal que nosotros podamos encontrar un cierto infranivel de sedimento CT como el que estamos viendo acá. Es la onda T negativa de sobrecarga, que es asimétrica, ¿no es cierto? La primera parte bien vertical, la segunda bien horizontal, la segunda parte bien vertical, la que como que arrastra hacia abajo el ST y se produce esta imagen de infranivel de segmento ST que la tendemos siempre a asociar erróneamente a isquemia subendocárdica. No siempre es isquemia subendocárdica. Hay casos, como en el caso de la hipertrofia, que se pueden ver. Y al revés, en las precordiales derechas, ¿no es cierto?, podemos encontrar aquí lo mismo, que es esta como leve supranivel de cemento CT en B2, en B3. Entonces, la hipertrofia también puede simular un poco imágenes de isquemia. No tenemos que dejarnos engañar por eso. Siempre hay que evaluar, evidentemente, el contexto clínico del paciente. Y siempre podemos hacer seguimiento de los electros como para corroborar si estas imágenes son evolutivas en el tiempo o no. Este es otro caso, una persona más joven, ¿no es cierto?, que también cumple algunos criterios, como básicamente el de Peguero Lopresti. Si buscamos el Sokolov-Lyon de la onda R en ABL, no lo tiene. Pero en las precordiales fundamentalmente cumple varios de los criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y este último ejemplo de un paciente de 55 años, en este caso, ¿no es cierto?, este paciente sí cumple claramente criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, puesto que tiene ondas R altas en B1, en B2. Recordemos el Sokolov-Lyon del ventrículo derecho, la onda R en B2 más la onda S en B5. 10,5. Miren, solo la onda R en B2 le da lejos, ¿no es cierto?, la positividad del criterio. Entonces, en general, como resumen final de esta clase, yo les diría que ustedes tienen que solos buscar o allegar los criterios que a ustedes les parezcan más atractivos y los que tengan más facilidad para acordarse, pero necesitamos, cuando miramos electrocardiograma, tener en la mente algunos de los criterios que hemos mencionado. ¿Cuál van a usar? Es una cosa que depende más de ustedes. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Dale. Por ejemplo, si yo tuviera como la sospecha de una hipertrofia ventricular izquierda y solamente me da el Sokolov-Lyon, me cumple solamente ese criterio. Y, por ejemplo, ya quiero usar el Peguero Lopresti, pero no me da. ¿Qué pasa? La pregunta es si tienes solo un criterio. Sí, Y no tiene nada más el paciente. claro. O sea, no tiene el eje desviado a izquierda, no hay anomalía auricular.
En ese caso, cuando me toca informar esos electros, que eso existe, yo pongo así, un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Ya. Y que sea, cuando yo informo electro, normalmente no soy yo el tratante del paciente, no lo conozco. Ya. Pero si cumple un criterio, Ujú. cumple un criterio. O sea, no está mal decirlo. No podríamos, porque básicamente, ¿qué es lo que se hace con un paciente de ese tipo? ¿Qué harías tú con ese paciente, si fuera tu paciente? Vamos, que sea una persona de 50 años y tiene solo un criterio de hipertrofia. Lo derivo. Sí, lo puedes derivar a cardiología, pero también le puedes pedir un ecocardiograma. Ah, claro, sí. Y el ecocardiograma, si sale normal, te olvidas de la historia y le haces en un año más un nuevo electro. Ahora, si no tiene la posibilidad de hacerle un ecocardiograma porque está peludo la cosa de los ecos y qué sé yo, te controlas un electro en un año y ves si hay algún cambio, nada más. Ah, ya. Ves si hay algún factor que puede estar condicionando esta alteración electrocardiográfica. O sea, yo lo examinaría bien, me aseguraría que no tenga un soplo de estenosis aórtica, chequearía si es hipertenso o no, le haría seguimiento de su presión arterial, o por último le haría un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un examen que está muy disponible en atención primaria. O sea, el mensaje es que no lo dejes pasar, aunque sea uno. Ya. Profe, por ejemplo, Dale. si tuviera algo así como usted me dice, ya, hipertensión, y en el electro tuviera, no sé, el eje desviado, algo que más que me hiciera como seguir sospechando, ¿podría yo poner diagnóstico de hipertrofia o no? Sí, claro. Ah, ya. Porque son criterios de hipertrofia. Tú no estás certificando que el paciente tiene hipertrofia. Ah, ya. Tú estás diciendo que en el electrocardiograma se cumplen algunos criterios de hipertrofia. Ya, vale. Que no es lo mismo porque no le estás haciendo una autopsia al paciente, digamos. No lo puedes certificar que tiene hipertrofia, pero que sí cumple criterios, sí los cumple. Eso lo puedes decir. Ya. Y no pasa nada, no es que te equivoques, te vengan a hacer una demanda porque después le hicieron una eco y no tenía. Lo que no puedes hacer es usar mal un criterio. Claro, y ahí se especifica qué criterio ocupé. Mejor, Ya. porque eso habla mucho mejor de tu informe, digamos, un informe de mucho mejor calidad. Ya, profe, y con respecto a la onda P, el valor normal supuestamente es de 2 milímetros a 2,5, ¿cierto? Sí, hasta 2,5, sí. Hasta 2,5, ya. Es que yo tenía notado que cuando era una normalidad de la onda P era como de mayor a 3 milímetros. Bueno, lo que yo conozco es más de 2,5. Ah, ya. Es que eso Esto quería es en saber. realidad lo que se usa. Muchas gracias. De nada. Doctor, disculpe una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es como la explicación fisiológica de que en el aumento de la cavidad ventricular se generen trastornos de la repolarización, como en el segmento ST-IT? Buena pregunta. Lo que pasa es que lo mismo que produce. Entendemos, ¿no es cierto?, que cuando hay una hipertrofia del ventrículo, existe un crecimiento desordenado, en donde no solo hay esta hipertrofia se produce en base a más desarrollo de miofibrilla o de miocélulas, sino que hay también tejido inflamatorio, tejido degenerativo, tejido cicatricial. La hipertrofia no es necesariamente un fenómeno fisiológico, y a veces ocurre de una manera desordenada, anacrónica, sin sentido. Entonces, las vías de conducción se ven necesariamente afectadas, tanto en la despolarización, ¿no es cierto?, que requiere un ordenamiento en un sentido, digamos, desde un punto hacia otro relativamente ordenado, para que veamos nosotros en el electro lo que vemos, y también en la repolarización. O sea, la repolarización en un tejido cicatricial
en un tejido en donde ha habido crecimiento, hipertrofia, expensas de fenómenos que no son del todo fisiológicos, evidentemente que va a generar una alteración en las direcciones de los vectores de despolarización, de repolarización, perdón. Yo lo entiendo así. No lo entiendo como un fenómeno necesariamente asociado a un cambio en la presión dentro de la cavidad, que podría ser otras de las teorías en que se soporta esto, porque la verdad es que no hay... estas son teorías que uno puede elaborar. Entonces, en mi opinión, la alteración de la repolarización está generado porque los cambios que han habido dentro del miocardio que llevan a este estado, ya sea de dilatación o de hipertrofia, no son en base a crecimiento de células de maneras ordenadas, como funciona nuevamente el corazón, sino que también el crecimiento se debe al desarrollo de fenómenos cicatriciales, inflamatorios y de cicatrización, etcétera, que no tienen las capacidades de conducción normal de las células normales. Y por ese mecanismo yo entiendo que la repolarización se ve alterada, como es la isquemia, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es asimétrica y una y la otra es simétrica? Eso no te lo podría contestar. Ya, No lo sé. Muchas gracias. Sorry. Ok. Detuve la grabación porque el taller es una actividad íntima de nosotros solamente. Por lo tanto, no quisiera yo que se genere, digamos, una suerte de, no sé, de temor al ridículo o algo así. Ya. Bueno, les voy a compartir otro power que es el de los electros. Espérame un segundo. Lo tengo en otro lado. ¿Ahí estamos viendo eso? Sí, Doc. Ok. Ya, ese es el electro número 1. Yo ayer estuve revisando estos electros, ya los califiqué. Les fue muy bien, hicieron muy buen trabajo todos los grupos. Ya tienen una parte de esa calificación, pero yo además fui eligiendo al azar algunos grupos para que comenten en cada uno de los electros. En este caso, yo elegí al grupo número 3 y de ese grupo número 3 yo seleccioné al azar también a Sofía Crespillo. Hola, acá estoy. Hola. Entonces la idea, Sofi, es que tú, abajo yo le puse la conclusión de tu grupo, del electro. Entonces la idea es que la defiendas tu conclusión, por qué llegaron a esa conclusión y que me explique un poco. Ya, llegamos a esta conclusión. Bueno, una paciente mujer de 66 años que se hizo este electrocardiograma de rutina y con mi equipo llegamos a la conclusión de que era una extracardia técnica porque la onda P en la derivada 1 de 1 está negativa y en AR está positiva. La onda P. Muy bien. La verdad que todos los grupos llegaron a la misma conclusión. La diferencia fue que algunos grupos igual le midieron cosas al electro. O sea, le midieron el PR, le midieron intervalo QT y algunos miraron las precordiales, la progresión de la onda R, y yo diría que las dos conductas son correctas, así que las dos se fueron calificadas de buena manera.
Tanto esta, que fue muy pragmática, ¿no es cierto?, que es lo que yo hago. Si yo tengo un electro con una electrocardia técnica, yo no, la verdad que no lo informo. Lo miro, sí, lo miro para ver que no haya alguna cosa, para ver qué tan rápido, si salimos corriendo. Ayer me pasó, de hecho, en la consulta. Estaba una niña nueva tomando electros y tomó un electro y cuando ya me lo fueron a mostrar, el paciente se había ido y estaba mal tomado el electro. Es una vergüenza, o sea, tener que hacer volver al paciente. Yo igual creo que hay que mirarlo, pero yo lo que hago es pedir que se repita ese electro. Muchas gracias, Sofía. Lo que le quería decir respecto a esto es que este es el último electro que ustedes van a ver con una electrocardia técnica. No voy a volver a poner electros con esto porque me parece que no tiene sentido. No voy a buscar el error. ¿Cambió al siguiente electro? No, todavía no. Shit. Ahí sí. Ya, te voy a tener que pasar por ahí. Es que aquí necesito que se vea en grande. Mujer de 40 años, control de salud, ¿está bien? Sí. Ok. Este electro aquí les tengo que comentar varias cosas a varios grupos, pero el grupo que lo va a analizar es el grupo número 1, y del grupo número 1, el número 4, que es Juan Pablo Navarro. Ese que está abajo, lo que está abajo es el informe de ustedes. Sí, y pusieron además alteración de la repoblación. Ya. Ok. Bueno, mira, Juan Pablo, ¿te parece que hay algún criterio de hipertrofia aquí en este electro? La verdad que hay uno solo, Juan Pablo. En realidad hay dos. El primero que se cumple es la onda R en ABL, que es mayor de 11. Si miran ustedes, no sé, el cuarto complejo, la onda R mide 10, 11, 12, 13, por lo menos 13. ¿Sí? Y hay otro criterio que se cumple, que es el de Gubner, que es la onda R en D1 más la onda S en D3, mayor de 25. La onda R en D1 mide 5, 7, 8, 9, más o menos. 19, 24, 25, o sea, nos da como 26 más o menos. O sea, está como en el límite, pero por ahí anda. De los criterios de Romhild, cumpliría 3.
tiene incluso la alteración de la repolarización se podría asimilar a eso, y nos daría como 6, 8 puntos de esa escala, y eso tiene una especificidad de 100%, lo mismo que el Gubner, que tiene especificidad de 100%. Un grupo mencionó el índice de Lewis, o de Lewis, pero no tiene tan buenas especificidades ese criterio. Bueno, a mí me parece, nosotros, que si uno, este es un electro difícil, Juan Pablo, es un electro difícil. Este electro, si tú miras el QRS, no es ancho, pero no es un QRS angosto como deberíamos ver. Entonces, hay desviación del eje izquierdo, un QRS que está un poquito empastado, y hilando un poco más fino, hay signos de hipertrofia ventricular izquierda, hay criterios de hipertrofia, por lo menos 2. No cumple el Peguero-Lopresti, ¿no es cierto? No cumple el Sokolov-Lyon, etc. Pero hay algunos que cumplen. Entonces, cuando tú te das cuenta que sí hay hipertrofia o que hay criterios de hipertrofia, las alteraciones de la repolarización como que tienen más sentido van más en esa línea, digamos, como que no es la T isquémica, que habitualmente es una onda T negativa bastante más profunda. O sea, los que están en el curso de electrocardiografía avanzada de aquí pueden acordarse de los electros que mostró la doctora Benavides el sábado respecto a Valence tipo 2. Esa es la onda T negativa isquémica, y lo vamos a ver más adelante. Esta es una onda T negativa, así, un poquito simétrica, pero no es lo que me suena a mí más en el contexto de hipertrofia, y el contexto del clínico del paciente también va en ese sentido. Cuando hablamos del lenguaje de isquemia, ¿no es cierto?, de cardiopatía coronaria, por decirlo, tú tienes que referirte o lesión o isquemia, son cosas distintas desde el punto de vista electrocardiográfico. Lesión habla de cambios del ST, y cuando hay isquemia hablamos más bien cambios de ya la onda T. Entonces, cuando uno usa el término lesión isquémica, como que no estás diciendo nada, en el fondo. No sé si me explico, es semántica nomás, pero si tú la ves, como que tendrías que haber dicho que había una alteración de represión posible, isquemia inferolateral, no lesión isquémica. Juan Pablo. Del grupo 6 y el grupo 7, ustedes saben qué grupos tienen, ¿no es cierto? Sí. Ya. El grupo 6 y el grupo 7, ojo, que siempre hay que poner una conclusión. Siempre conclusión, y ahí como que uno amojona un diagnóstico que es un poco resumen de lo que uno describió antes. Si es solo descripción, como que queda como trunco el informe del electro. Siempre hay que... en este electro le faltó eso. Si bien es cierto, en otros electros lo hicieron bien, eso. Y al grupo 9 lo anoté yo aquí, menos chamullo. Sí, era un informe bastante largo. Bien. Profe, sí, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. ¿Ya? Ya, que ya por el caso de ello, entonces, habría que agregarle que cumple con criterios de hipertrofia, porque en el fondo igual la conclusión que tienen está bien. Está bien. La lesión. En el eje desviado izquierda, está bien en que hay alteraciones de la repolarización. Yo diría que le falta que hay criterios de hipertrofia ventricular y alteraciones de la repolarización que podrían ser, y yo aquí muchas veces nosotros no somos categóricos en decir si son isquemia o sobrecarga. De hecho, lo ponemos así. Y alteraciones de la repolarización que pueden corresponder a isquemia y o sobrecarga ventricular izquierda. Perfecto. No puede ser, cuando estás viendo un electro, no puede ser tan categórico.
Ahora, juntando todo lo que hay previamente, yo diría que estas alteraciones de la repolarización probablemente sean más bien de sobrecarga ventricular, más que de isquemia. Juntando toda la información previa, pero no lo puedo certificar. Muchas gracias. Si el paciente tuviera dolor, tómale biomarcadores y contrólale electro en 30 minutos para ver si hay evolutividad. No te cases con el diagnóstico de sobrecarga. Ya, muy bien, Juan Pablo. Bien defendido. Tengo una duda. Sí. Sí, igual. ¿Hablo yo? ¿Quién va a hablar? Sí, dale. Yo después. ¿Yo? Ya. Sí. Profe, tengo una duda con lo de la progresión de la R. Porque os había dicho en clases que la R va a ir aumentando y la S va a ir como disminuyendo en las precordiales. Sí. Y en la S como que nunca disminuye, como que siento que se mantiene igual. ¿Eso se informa? ¿Eso no se informa? ¿Sigue siendo buena progresión de la R? Ya, buena tu pregunta. La verdad que en el electro muchas veces las precordiales se ven afectadas por la conformación del tórax de las personas. Entonces, muchas veces nosotros no vemos en el electro lo que enseñamos que debería ocurrir en las precordiales. Entonces, es probable que esta mujer sea una mujer bajita, con un tórax grandecito, con pechos voluminosos, ¿no es cierto? O cosas que alteran o que se interponen un poco y hacen que las precordiales no sean como perfectas. Ahora, ¿qué es lo que me interesa que informen? No tanto la progresión de la S, sino que más bien cambios bruscos en el crecimiento de la R. Entonces, si tú te das cuenta acá, en el B1 no hay onda R prácticamente. Después en el B2 hay una onda R que se ve más o menos igual en B3. Después en B4 la onda R es un poco más grande. Y B5, B6 la onda R predomina. Esto también calza como una progresión de la onda R. Lo que no hay aquí es una amputación de la onda R en más de 2 precordiales, que es lo que nosotros estamos buscando básicamente cuando buscamos eso, son necrosis, signos de necrosis de alguna pared, anteroseptal o de la pared lateral. Entonces, no siempre el electro muestra una imagen perfecta de progresión, pero lo importante es que hay o sea, si partes desde B1 a B6, sí hay una progresión, no hay un salto, a pesar de que no es perfecto, digamos, no es de libro. Estos son electros de personas reales, entonces tienen ese detalle. Ya, ¿Doctor? gracias, profe. Ya. ¿Doctor? ¿Qué más? ¿Sí? Sí, no, yo tenía una duda que tenía más que ver con el lado técnico del taller, que es a los grupos, por ejemplo, que en este caso no le pusieron hipertrofia en la conclusión, ¿eso va a contar también para la nota? Porque como no lo habíamos visto en la clase anterior todavía, quizá, o sea, como para tenerlo presente en el futuro y buscar todo lo posible aunque no lo hayamos visto. Sí, mira, yo heredé este curso del doctor Mercadal, heredé hace 3 años o 4 años, y la verdad que el doctor Mercadal era mucho más riguroso, diría yo, con eso, tanto de las notas como de los temas. O sea, yo limpié mucho estos electros. El doctor Mercadal el primer día le tiraba así taquicardias ventriculares, cosas que yo evité usar. Efectivamente, hubo grupos que sí describieron los criterios de hipertrofia. Y por lo tanto, el informe de ese grupo es mejor que los que no lo describieron. ¿Sí? Ahora, no hubo ningún grupo en este electro específico que se haya sacado menos de un 6 en la nota. O sea, si bien es cierto, yo premio al que lo hace mejor, tampoco castigo demasiado al que no lo hace tan bien. No sé si me explico. Porque yo, si a este grupo, por ejemplo, lo puedo decir claramente, a ver, porque lo tengo. El grupo, ¿cuál es el grupo este? El grupo El grupo 1. 1. El grupo 1, en este electro, específicamente, se sacó, déjeme mirar,
se sacó un 5,5, que fue la nota más mala. Que un 5,5 no me parece una mala nota a mí personalmente. ¿Por qué se sacaron un 5,5 y no un 7? O sea, ¿por qué se sacaron un 5,5? Porque definieron bien el ritmo sinusal, calcularon bien la frecuencia cardíaca, evaluaron bien la desviación del eje eléctrico, midieron los intervalos, ¿no es cierto? No están medidos perfectos los intervalos, pero están medidos. Eso está muy bien. Describieron las alteraciones de la onda T. Y en la conclusión les faltó la hipertrofia y un poco, yo bajé un poco más porque la verdad que fue el único grupo que le dio interpretación de lesión isquémica inferolateral. Que también es algo que yo podría decir, pero yo nunca le he hablado de lesión isquémica, pero lo usaron el término. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Cuando uno informa, por eso es que yo siempre les digo, no escriban de más, porque mientras más uno escribe, más puedes meter la pata. A los grupos que dijeron que había hipertrofia, que había desviación del eje izquierda, qué sé yo, eso sacaron todo arriba de 6,5. Está bien la pregunta, porque para que ustedes vayan... Ahora, históricamente, ningún grupo de los que hacen en las notas de esto sacan menos de 6 en promedio. De hecho, el grupo más bajo en este momento lleva un 6,1 de promedio de todos los electros. Bueno, gracias, doctor. De nada. A mí no me interesa tanto la nota. O sea, yo ojalá le ponga buenas notas a ustedes. Me interesa más que aprendan. Ya, seguimos. ¿Está el tercer electro ahí o no? No, que espere. ¿Qué? ¿Me escucha? No. ¿Sí? Quería preguntar, al final, ¿qué conclusión era correcto poner en este caso? Porque lo de hemibloqueo, nosotros al menos, como no habíamos pasado esas materias, ni las de, perdón, ni los de criterios de hipertrofia, nosotros no escribimos nada de eso como grupo, por eso solamente no llegamos no hilamos tan fino. El 7. A ver, el 7 que entonces nosotros no le ponemos nada de eso, porque suena como lo que tienen ahí los chicos puestos de hemibloqueo y todo eso, nosotros no pusimos nada, ni tampoco quisimos buscar más allá de lo que usted no nos había pasado. Ustedes tampoco en la clase. pusieron ninguna conclusión, no pusieron conclusiones. No, sí, eso fue. Es que no sabíamos que había que siempre poner. No, sí sabían, porque en el primer electro sí pusieron conclusión, y en el tercero también. Este es un electro, ¿me entiendes? O sea, yo no te pasé lo del hemibloqueo, pero sí les pasé cuál era el eje eléctrico normal. Que decía de 1 positivo, de 2 positivo. Eje eléctrico normal. Y ustedes lo pusieron, eje eléctrico anormal, pusieron desviado a la izquierda. Ese fue el informe de ustedes. Entonces, solo les faltó decir, oye, ¿eso en qué se traduce? Entonces, si tú le pones a Google, ¿qué es un eje desviado a la izquierda en el electrocardiografía? Google te va a decir hemibloqueo izquierdo anterior. ¿Me explico? O sea, cuando yo te paso la normalidad, es porque tienes que reconocer y probablemente, y tú pusiste ondas T, o no sé si quién lo escribió, ondas T invertidas en B4, B5, B6, pusieron ustedes. Pero a eso le tienes que dar una explicación. Si no te lo pasé, de acuerdo, no te lo pasé, pero ustedes pasaron por cardiología, o sea, tiene un poco de estímulo eso, por eso trabajan en grupo. ¿Me entienden? Ahora, a pesar de eso, yo sí lo entiendo, ya, gracias. No soy así que los voy a castigar con las notas, no se preocupen por las notas. Pero me interesa motivar el estudio, que se metan en esto, no solo que se dediquen a mirar lo que yo le pasé y informar el electro de lo que yo le pasé solamente. ¿Ya? ¿Seguimos? No sé si se escucha bien. ¿Seguimos? ¿Alguien está hablando, profe? No lo escucho. Más fuerte. Es la feña, ¿no? Pero se escuchaba muy bajito la persona que habló. Ahí se escucha. No, es la María. Fernanda.
¿Y ahí se escucha bien? Es que tengo un audífono nuevo, entonces no sé cómo. Ah, Sí, ahí está bien. felicitaciones. No, si es de pirateado. Ya dale. No, sí, es que lo que pasa es que no es como por el sentido de la nota, sino que nosotros de hecho conversamos algunos electros y Ujú. habían puntos en que no quisimos poner o no abarcar más allá, ¿Ya? porque quisimos seguir con las instrucciones que eran como informar las ondas y medirlas y todo eso. Entonces, no sé si fue en este o no, o en otro, no lo recuerdo bien, pero habíamos hablado sobre eso. Entiendo el punto, me parece. Fue más que nada por seguir la instrucción. Mi idea, a lo mejor yo no fui claro, pero la idea es que ustedes traten de resolver bien el electro. Cada día, cada taller van a tener más herramientas. Al principio yo soy más relajado con la nota y al final voy a ser más exigente, porque se supone que ustedes van a tener más herramientas. Eso me refería yo el otro día. Yo ahora valoro mucho más el que tú reconozcas ritmo sinusal. En el último taller, el que reconozcan el ritmo sinusal va a valer menos. Pero cuando yo corrijo, además comparo informes de un grupo con el otro. Entonces, si hay un grupo que tiene un informe que incluye todo, como por ejemplo en este caso que estábamos viendo, el informe debería decir, bueno, ritmo sinusal, pero la conclusión debería decir criterios de hipertrofia ventricular izquierda, hemiplegia izquierda anterior y signos de sobrecarga y o isquemia ventricular izquierda. Eso sería como todo lo que debería tener la conclusión del electro. O sea, hacer mención a la desviación del eje, que es algo que ustedes ya pueden diagnosticar porque solo basta mirar de 1 y de 2. Los criterios de hipertrofia que los entregué hoy, ¿no es cierto? Y las alteraciones de la repolarización. Yo siempre el informe del electro, desde el principio de los talleres hasta el final del curso, van a tener, el electro va a ser el mismo informe. O sea, yo les podría poner todas las semanas este mismo electro, pero el nivel de exigencia para su informe va a ser cada vez mayor. A eso yo me refería cuando yo les decía la semana pasada que yo me iba a fijar más en las mediciones, en esas cosas, pero no era que tenían que hacer solamente eso. Que eso le damos más valor en esta etapa en la que están ustedes, sí. Por eso, un informe como el que hizo un grupo que ya ni me acuerdo, este grupo, este es un informe que en una prueba de electrocardiografía sería un informe para un 2. Doctor, otra ¿Sí? duda. Es que usted dijo que también que este grupo había hecho más o menos las mediciones. ¿Cómo podríamos mejorar eso? No. A ver, ya, qué bueno que lo pregunte. Mira, es que yo no quiero confundirlos mucho, pero en general el PR y el QRS lo medimos en segundos. Y solo el QT y QT corregido lo medimos en milisegundos. Ya. Entonces, el lenguaje electrocardiográfico sería 0,16 segundos el PR y sería 0,08 segundos el QRS. Pero ese fue un comentario que hice yo. Eso yo no cambió nada la calificación de este electro. Me parece que está bien hacerlo así, pero no es el lenguaje normal. Pues es como... es una cosa que uno puede ir corrigiendo, pero no quiero yo meterme tan en ese mundo en este momento. Es como... No, pero espere, doctor. Lo que pasa es que usted dijo, también mencionó que por ejemplo, este informe para una prueba sería un 2. Entonces, ¿cómo podría ser un 7 para una prueba de este informe? Yo soy parte del grupo que estamos Ya lo, viendo este ya lo informe dije. Lo que- se lo comento para... No, pero así como tal cual, como para saberlo, para que nos vaya mejor. Queremos mejorar, ese es el punto. Sí, está bien. Perfecto. Te lo escribo aquí. Conclusión. Sobre la escritura lenta.
así sería. ¿Por qué confundir isquemia con sobrecarga? Es por un 2 porque es un error, o sea, en la práctica para el paciente le va a significar un manejo totalmente distinto. Por eso se penaliza mucho. Es como, lo vamos a ver después, o sea, decir que una extrasístole es ventricular, siendo claramente supraventricular, es un error garrafal. En tenis hablan de error, no sé cómo se llama, bueno, no sé. A pesar de eso, creo que la exigencia no puede ser completa en este momento porque ustedes están empezando el curso. La exigencia es menor. La gran proporción de la evaluación es a las mediciones, pero habiendo, ¿no es cierto?, nunca dejando de ver el electro completo. Si no, nos dedicaríamos a medir la frecuencia cardíaca nomás. Sigamos. Muchas Doctor, gracias. una consulta. ¿Sí? ¿No se coloca abajo en la conclusión desviación del eje? No, porque lo tienes puesto en la descripción, ¿cierto? Y la conclusión a la que me lleva eso es el bloqueo izquierdo anterior. Okay. Para no volver a repetir lo mismo, porque si tú pusiste eje eléctrico desviado izquierda arriba, la conclusión es bloqueo izquierdo anterior. Existe criterios de hipertrofia, adelante, arriba, lo describe, ¿no es cierto? Tu conclusión son criterios de hipertrofia. Vamos. ¿Están viendo ese electro? ¿El 3? Sí. Ya. Este electro lo va a analizar el grupo número 2 y de eso el alumno número 3. El alumno número 3 del grupo número 2 es Jesús Ortiz. ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha. Ok. Ya, a nosotros nos tocó este electro que corresponde a una paciente mujer de 49 años que se hizo un control en el polio cardiovascular. Respecto al ritmo, podemos decir que nosotros encontramos un flutter irregular. Nosotros lo pusimos así porque vimos que en las derivadas inferiores se encontraban estas ondas F, que serían características del flutter irregular. La frecuencia cardíaca aproximada calculamos 110 latidos por minuto. El eje eléctrico lo encontramos normal porque se encontraba el QRS predominantemente positivo en D1 y en D2. La onda P no es medible por la presencia de estas ondas F que ya mencionamos. El QRS lo encontramos angosto. La onda T la encontramos invertida simétrica en D2 y invertida asimétrica en B2 y B6. Aquí teníamos algunas dudas con nuestros compañeros porque algunos veíamos simétricos, asimétricos. Respecto al segmento ST lo encontramos isoeléctrico y el intervalo QT no es medible. Como conclusión de este electrocardiograma, como grupo dijimos que corresponde a un flutter auricular con bloqueo ventrículo auricular variable. Eso significa BA. Sí. Nosotros deberíamos decir bloqueo. No, el que lo pusimos al revés era aurículo ventricular. Aurículo ventricular. Claro. Sí, tendría que ser. Sí. Sí, ya, perfecto. Es que no sabía qué significaba esa sigla. Ya, yo dije Jesús, pero tú eres Valentina, ¿no es cierto? Valentina. Sí, Valentina Jesús. Sí, sorry. Que tengo una lista ahí. Ya, mira, es interesante este electro porque si a mí me lo muestran, yo digo que esto es una FA. Y varios de los compañeros de aquí presentes, ¿no es cierto? Y probablemente la mitad del curso diga que es FA y la otra diga que es Flutter. No hay como disipar esa duda. No tiene tanto sentido. Y hay mucha gente que acuñaría en este electro el término de fibrilo-flutter o fibrilo-flutter. ¿Qué tiene de flutter?
básicamente yo diría que más lo que se ve en las peculiaridades de pared inferior, yo diría que lo que se ve en B1 es como más de Flutter, en donde en el B1 se ve, en B1 y B2 se ve a una frecuencia cardíaca más o menos de 300 por minuto, que es como una frecuencia clásica de Flutter. Esta onda está como sierra, ¿no es cierto? Como onda en serrucho. ¿Qué tiene de fea? Lo que se ve en D2 abajo. Si ustedes ven en el D2, lo que está dentro de este cuadrilátero, no, de esta figura aquí, es lo que se ve en el electrocardiograma, pero antes de eso, el electro es muy, la derivación de 2 muestra un trazado muy irregular, muy irregular. En general, el Flutter con bloqueo AB variable, si bien es cierto, es irregular, pero se puede describir algún tipo de patrón, porque la irregularidad se debe a aumento del bloqueo AB, y el aumento del bloqueo AB produce cambios de frecuencia que son múltiplos de, por ejemplo, baja de 150 a 100 o a 75, y después vuelve a 150, y eso no se ve en este electrocardiograma, se ve muy caótica la frecuencia, no hay múltiplos de. Entonces, no es el típico Flutter con bloqueo AB variable, no es la típica FA, entonces probablemente del punto de vista de la evaluación se consideró como correcto cualquiera de los diagnósticos del ritmo, o Flutter, o FA, o fibrilo-Flutter. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes se manejan de la misma manera, o sea, se usa CHA2DS score para evaluar si tienen que usar anticoagulación. Sí me interesaría que los que pusieron fibrilación auricular en este electro hagan mención a la respuesta ventricular, porque fue una cosa que yo les mencioné el otro día, nosotros que en la FA nosotros tenemos que decir si la respuesta ventricular es rápida, es normal o es lenta. En este caso, la respuesta ventricular es rápida. Porque de hecho ustedes calcularon una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, que por lo tanto eso lo deberíamos mencionar. Déjame, estoy viendo los otros informes mientras... sí, hay un grupo, a ver, grupo 4, que en el informe pone ritmo no sinusal. Yo le diría además al grupo 4 que no es necesario en el informe del electro repetir el encabezado del caso, o sea, no es necesario poner paciente femenina, eso es pérdida de tiempo nomás. O sea, el informe empieza con el ritmo no sinusal irregular. Ahí uno ya se tiene que, no es necesario decir, o sea, a ver, no está mal que lo digan así, pero es mejor que digan de entrada nomás, de entrada que les parece que es una FA o que es un Flutter, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, no poner ritmo no sinusal o ritmo, sino que decir fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 100 y tantos latidos por minuto. Yo entiendo que ustedes saben que la fibrilación auricular no hay onda P, por lo tanto no es necesario que pongan en el informe PR no valorable o no evaluable, eso sobra también. El QT no necesariamente es no medible, pero en este caso en particular parecía ser difícil medir el QT. En mi opinión, si la medición no va a ser buena, yo prefiero no hacerla. También ustedes hicieron hincapié en que no cumple criterios de hipertrofia. No es necesario poner eso, o sea, en el electro tenemos que tender a informar. Siempre mírenlo ustedes si cumple o no criterios de hipertrofia, pero si no los cumple no van en el informe. Solo vamos a poner las cosas que sí van. El eje eléctrico normal, bien. Complejos ventriculares dicotómicos, ese término de dicotómico en D3 no lo entiendo, no lo entendí mucho yo. Y bueno, respecto a lo que mencionaba Valentina en relación a esto de la onda T,
si ustedes miran las derivaciones B4, B5, B6, a mí sí, aquí me parece que hay signos de sobrecarga ventricular. Hay una onda T, y esto puede ser, tengo que reconocer que puede ser efecto de lo que produce el flutter, pero es lo que uno ve, una onda T negativa asimétrica. Por lo tanto, uno podría eventualmente matricularse con eso o no. Aquí lo esencial para este electro es básicamente describir que hay un fibrilo-flutter o un flutter, cualquiera de ellos, el manejo es el mismo, y hace referencia, ¿no es cierto?, a la respuesta ventricular. Eso. Bien, Valentina. Aquí todos los informes estuvieron bastante buenos. Profe, consulta. Sí. Cuando dijo que tenía que agregarse con respuesta ventricular rápida, ¿de cuánto dijo que era? ¿Aprox? En este caso era como 110, depende de dónde lo mida. Ah, ya, vale. ¿Sí? Gracias. Más de 100. Más de 100 es rápido. Ya. ¿Alguien más sobre esto? Vamos a ver cuando veamos arritmia, más dirigidamente, vamos a ver casos de flutter con bloqueo AB variable, más clásico, más categórico. Yo insisto, no puedo decir que su respuesta esté mal, pero la que yo pondría sería FA, ¿no? Esto en mi opinión es una FA, una cosa de frecuencia además, de que es más frecuente. Pero no me creo dueño de la verdad, ni mucho menos. Okay. Doctor, es que justamente por eso, como cachamos, o sea, como vimos que era como una taquiarritmia, de hecho nos fuimos a la clase de taquiarritmia y aparecía, no sé si era el mismo o el parecido, y hablaba de exactamente lo mismo que habíamos dicho, como que el tema de que haya como la onda de serrucho, no. ¿Ah? Sí. Ah, ya. Como que igual hablaba de eso, porque habían como 3 taquiarritmias, que era la fibrilación auricular, el flutter con bloqueo variable, y había otra, que era como taquicardia auricular, creo, que no era muy común. Ya, entonces nosotros empezamos a revisar las dos, y en clase igual decía así como que haya esta onda en las precordiales inferiores, ya nos dice como, yo no quiero que me pongan con fibrilación auricular, quiero que vean que es un flutter. Entonces yo estaba como, ¿cuál de los dos ponemos? Y dijimos, ya flutter, porque el tema de las ondas F. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa es que, o sea, la forma de las ondas es de flutter, pero la frecuencia cardíaca o la irregularidad de la frecuencia cardíaca no es de flutter, es de FA. Eso es lo que quiero pero yo estoy Pero haciendo... que sea como con bloqueo aurículo-ventricular variable, ¿no hace que haya esa diferencia? No, porque ya. el bloqueo AB lo que hace es cambiar la frecuencia en múltiplos de la frecuencia de la aurícula. Entonces, ya, lo que decía la aurícula se contrae de 300, entonces el bloqueo es 2x1, 3x1, 4x1. Entonces siempre va a ser múltiplos de 300, no sé si me explico, va a ser 150, 100, 75. No esto que vemos abajo que es como muy caótico. Entonces, la morfología, sí, es muy de flutter, pero la cadencia de la frecuencia cardíaca es muy de FA. Pero esto entra en el terreno de la cosa, absolutamente de la teorización, de la filosofía. Yo a los que pusieron flutter, a los que pusieron FA, les puse la misma nota. Ya. Si alguien pone universal aquí, no es que yo te quiero entregar mi argumento, pero yo le estoy entregando un poco más de más elementos, porque ustedes no son los mismos alumnos que estaban en las clases de tercero. O sea, son los mismos, pero ahora están más grandes, entonces yo ya puedo filosofar un poco más con ustedes en esto. Y algunos de ustedes han profundizado más todavía en el electro, entonces yo cada vez les tengo que ir entregando un poquito más. Y en eso estoy. Claro, no. Es que ya, claro. No era por la nota, era como más que nada por el tema para saber cómo diferenciar entre los dos. Sí, Fran, no tengo clarísimo que no es por la nota. Ya. Profe. ¿Ya? Profe, yo una duda muy chica.
Las ondas F mayúscula había leído que se les llamaba como onda serrucho y la onda F minúscula eran las como que se daban en FA. ¿Está bien eso o no? Sí, es una buena forma de... O sea, en general el Flutter produce unas ondas F mucho más groseras, mucho más marcadas, como estas tijeras que cortan en zigzag de los niños. En cambio la FA tiene una onda F mucho más pequeñita, ¿no es cierto? Pero que en B1, cuando la aurícula izquierda está dilatada especialmente, pueden tener un tamaño más grande. Ya. Que es lo que me parece a mí que es el caso de este paciente. Pero, sí. bueno, yo estoy ahí siendo muy, muy profundo en mi análisis. Ya, voy a seguir. Este es el electro número 4. Aquí todos los grupos se sacaron un 7. Y este electro lo va a revisar el grupo número 5. Y de ese grupo, el compañero número 2, que es una compañera, Valesca González. Dice que está hablando y que no se escucha. Si le da un momentito para arreglarlo, por favor. Sí, claro. Si no, fue otro compañero del grupo nomás a hablar. Me dicen quién va a hablar nomás. ¿Alguien se ofrece en reemplazo de la Valesca del grupo? ¿Aló? ¿Ya? Mariana Garrido. Mariana, ya. Ya, entonces primero vimos el contexto del paciente, que mujer, 30 años, evaluación para competencia deportiva. El ritmo sinusal irregular, dijimos, sinusal porque hay una onda P antes de cada QRS. Una frecuencia cardíaca de 57 contamos. Eje eléctrico normal porque tenemos complejo QR positivo en D1 y en D2. El PR lo medimos en 0,16 segundos, la onda P 0,08 segundos y que de morfología estaba simétrica. QRS 0,08 segundos, el QT 0,4 segundos, el QT corregido según Bassett 400 milisegundos y de la onda T podemos decir que está simétrica. En conclusión es un electro normal y que solamente como pusimos bradicardia sinusal por los 57. Pero dado que es una persona deportista al parecer, estaría igual normal. Ya. Mira, yo les quería decir que, o sea, está bien. El QT, si lo mide, acostúmbrense a hacerlo de una forma. El QT siempre hablen en milisegundos y el resto de los tiempos en segundos. Entonces, yo le estoy corrigiendo pequeñas cosas que son, pero está muy bien el informe. Muchos de ustedes midieron, no le encontraron bradicardia a este electro, porque yo entiendo que depende mucho de dónde uno cuente. El grupo el grupo 5, el grupo de Valesca, lo que hizo fue contar, no sé si están viendo mi cursor. A ver si puedo poner un puntero. ¿Eso? No, creo que no se ve. No, en serio, joder. Bueno, pero miren el D1 y miren el tercer complejo, que está como justo en la rayita gruesa. Si ustedes cuentan hacia atrás, hay 5, 10, 15, 20, 25, 26. Entonces, los que contaron así les dio 57 por minuto. Y si tú cuentas hacia adelante, te da 5, 10, 15, 20, 25. Y a eso le das justo 60 por minuto.
Entonces, está bien, no hay ningún problema en que una persona, o sea, lo que tienes que hacer es congruente con lo que tú mides. Si mides 57 por minuto, tu conclusión tiene que ser bradicardia sinusal. Eso es lo que importa. Entonces los grupos que pusieron 60 está bien, da lo mismo. Este es un buen ejemplo de un electrocardiograma normal que tiene, nadie lo ha preguntado, pero a veces los electros tienen este chasconeo en las precordiales periféricas, y es porque la persona está con frío o está nerviosa, lo que sea, ¿no es cierto? Se deben a movimiento. Los equipos tienen filtros para reducir estos artefactos que vemos aquí, pero a veces no funcionan del todo y podemos observar esto. También lo podemos ver en una persona que tenga enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Notoriamente, ¿no es cierto?, compromete a las derivaciones que están en los miembros, de los miembros, y no tanto en las derivaciones precordiales, como ven ustedes. Este es un muy buen ejemplo de un electro normal en donde a veces la onda T es absolutamente plana o incluso un poco negativa en el D3, pareciéndose un poco a la BR, y en donde vemos claramente como el V1 siempre se parece mucho a la BR, porque V1 es una precordial que mira el corazón desde el lado derecho. Aquí sí vemos esta progresión, ¿no es cierto?, como ideal de la onda R, desde un V1 que vemos una onda R pequeña que va creciendo hasta ser fundamentalmente una onda R en las últimas 3, casi solo R prácticamente. PR normal, o sea, todos los intervalos están normales, o sea, un muy buen ejemplo de un electrocardiograma normal. A mí me produce una gran satisfacción ver cómo todos ustedes fueron capaces de escribir un electrocardiograma normal, porque esa es la mayoría de los electrocardiogramas. Le tengo que decir solo al grupo 7 que puso bradicardia fisiológica, que en general cuando uno es estrictamente pegado al electro, no debiera catalogar eso, y que debería ser el médico clínico, el que está viendo al paciente, el que catalogue si eso es fisiológico o es secundario a algún fármaco o es que esta persona tiene hipotiroidismo. No lo sabemos nosotros eso. Dice ahí evaluación para competencia deportiva. Vamos a suponer que es una persona sana, pero ¿qué pasa si tiene un hipotiroidismo? Perfectamente podría tener una bradicardia igual. Entonces, cuando nosotros le ponemos el sello de fisiológico, estamos diciendo que no tiene nada la persona. Y no necesariamente con el puro electro lo vamos a saber. Entonces, bradicardia, ¿no? O sea, nosotros, cuando informamos electro, debemos informar lo que estamos viendo, ¿no? No hacer sacar conclusiones sobre qué es lo que hay detrás. Es un detalle nomás, pero es para que vayan mejorando esas cosillas. Ya. Este electro nos va a dar para conversar. Este electro lo va a analizar el grupo número 6. Y del grupo número 6, la señorita que está número 1, que es Angélica Belén Enríquez. ¿Se escucha? Sí. Paciente mujer de 65 años que consultó por palpitación. Ya, primero el ritmo, es un ritmo regular. La frecuencia que calculamos fue de 100 latidos por minuto, el eje eléctrico normal porque está el QRS positivo de 1 y de 2. El intervalo PR 0.16 segundo, el complejo QRS 0.10 y el intervalo QT en 0.36. La onda T la vimos un poquito más amplia en B2 y el segmento CT no tenía alteraciones. Y como conclusión, vimos que era una extrasístole, pero ahí teníamos la duda en que era ventricular, seguro ventricular. Ya. A ver, algunas consideraciones. Bueno, el ritmo no es regular.
porque tiene estos extrasístoles. Entonces, ahí es cosa de... Tú puedes hacer referencia a que tiene un ritmo sinusal y a lo mejor abstenerte de decir regular. Puedes decir ritmo sinusal, de base, por ejemplo, y muchas veces yo le pongo interrumpido por extrasístoles, ¿no es cierto? Que en este caso, ya vamos a llegar al tema de los extrasístoles, pero cuando tú le pones el término regular, le estás diciendo que estás describiendo algo que no se ve regular, porque no se ve regular. Si tú miras arriba del D1, claro, se ve regular una parte, pero hay una parte donde la persona, hay una cercanía, ¿no es cierto? Hay un complejo prematuro, después hay una pausa. Entonces, eso no es el concepto de ritmo regular. ¿Me entiendes, Angélica? Sí, sí. Ya, genial. Ahora, una cosa que tienen que saber es que si seguimos la secuencia del D1, tenemos un D1, 1, 2, 3, 4 complejos, y el quinto es un extrasístole. Y ese mismo complejo es el que vemos hacia abajo, en el D2, en el 3, ABR, ABL y AF. Es el mismo latido, no es que hayan 6 extrasístoles. Pero en B1, ¿no es cierto?, que es otra secuencia, en las precordiales, digamos, en el tercer complejo es un extrasístole, que es el mismo para abajo de nuevo. Entonces, en total, en todo el electro que estamos viendo acá, en todo lo que hay acá, hay solo 2 extrasístoles. Uno que está en las primeras 6 derivaciones y otro que está en las segundas 6 derivaciones. ¿Ya? Entonces, tampoco podemos calificar que estos son muchos extrasístoles ni nada, no podemos mucho hablar de la frecuencia en este caso, pues vemos 2 de alrededor de, no sé, 15 latidos. Ya después voy a volver sobre el extrasístole. El eje eléctrico normal, bien. El intervalo PR, sí. No es tan fácil medir el PR aquí porque la P también es media plana, pero bueno. Complejo QRS está bien. El intervalo QT, sí, yo les diría que en general es bueno como ejercicio que lo informen en milisegundos y que siempre lo corrijan con la fórmula de Bassett. Para eso en internet hay aplicaciones que le corrigen rápidamente el QT. Acostúmbense a hacerlo básicamente para que tengan esa experiencia. La onda T amplia, lo que pasa es que ustedes probablemente vieron la onda T del extrasístole, que es la del tercer complejo, en donde se ve un poquito más grande. Sin alteraciones, bien. Ya. Entonces, el extrasístole, aquí cuando uno habla de extrasístole, se refiere a un latido que se adelanta respecto a donde debería haber venido el latido. Y la primera disyuntiva que tenemos es si es supraventricular o ventricular. Los supraventriculares se parecen mucho en morfología a los complejos que venían ocurriendo previamente. Y la repolarización también se parece mucho a un complejo que hizo todo el recorrido normal. En cambio, los extrasístoles ventriculares son habitualmente mucho más anchos que el complejo sinusal de base, y la repolarización habitualmente está invertida respecto a lo que debería ocurrir en un latido normal. Entonces, dicho eso, ¿te sigue pareciendo que este extrasístole es ventricular o cambias a supraventricular? Lo cambio. ¿Lo cambias? Sí. Excelente. Le acabas de subir medio punto a tu grupo. Sí, es un extrasístole supraventricular, ¿no es cierto? No vemos la onda P porque la onda P está metida probablemente en la T previa, pero es un complejo que si tú miras, por ejemplo, el B2, el B3, es cierto que es un poquito más grande, pero se parece mucho, es muy parecido. Entonces, es un latido que siguió todo el camino de las vías de despolarización normal. No hubo despolarización por vías anómalas o por vías que no conducen normalmente electricidad, como ocurre cuando el extrasístole es ventricular, donde es mucho más bizarro, más aberrante. Y su repolarización también
se conduce por vías que no son del sistema excitoconductor especializado, que es un poco la explicación del por qué en las pacientes con hipertrofia se altera la repolarización. Entonces, cuando tenemos un extrasístole, nosotros lo que tenemos que decir es si es supraventricular o ventricular. Deberíamos eventualmente hablar si es que son frecuentes, ¿no es cierto? Pero a veces no es tan fácil de decir, porque si es uno solo, uno no puede decir eso. El electro es una cosa que dura 8 segundos. Pero si tú tienes más de uno, en este caso tenemos 2 extrasístoles, ¿no es cierto? Sí podemos decir que son aislados. Aislados quiere decir que hay uno solo pegado y después hay complejos normales a los otros lados. De aislados viene en pares, en tripletas, ¿no es cierto?, en taquicardias. En este caso son extrasístoles supraventriculares aislados. Yo diría básicamente eso, que sería como el informe completo de este electro. ¿Dudas, comentarios? Doc, Sí. yo soy del grupo 6, de hecho yo fui la que anotó las respuestas en nuestro grupo y quizás me confundí con otro electro o algo que nosotros le habíamos puesto en nuestro bosquejo que era irregular y yo lo noté mal, esa fue culpa mía. Pero al menos para que se sepa que nosotras sí lo teníamos analizado como un ritmo irregular. Ya. Bien. No pasa nada. Estoy leyendo aquí, a ver, el grupo 1, bueno, pusieron extrasístole ventricular. Yo creo que ya he contestado a lo que no es un ventricular, es un extrasístole supraventricular. Después, grupo 3, extrasístole supraventricular con pausa compensatoria incompleta. Bueno, es una característica del extrasístole supraventricular. Pero está bien que indaguen un poco, me parece súper. El grupo número 4 también le puso ventricular. 5, 6 también ventricular. Y el grupo número 7, de nuevo no puso una conclusión, ¿no es cierto? Que básicamente era lo que había que hacer referencia a este extrasístole. A estos extrasístoles, pero eran 2. Doctor, entonces como la mejor conclusión sería extrasístole supraventricular aislado, en este caso, y nada más. Extrasístoles supraventriculares aislados, porque son 2. Grupo 9 que puso electrocardiograma alterado, eso no es una conclusión válida. Porque es demasiado genérica la conclusión. Siendo correcto eso, ¿no? Porque es un electro que tiene esa alteración. Pero básicamente el electro basal está normal. A lo más tiene alteraciones de la repolarización inespecíficas. Lo que está anormal es la presencia de estos extrasístoles supraventriculares. ¿Y qué haríamos con esta paciente, Angélica? Si ella tiene palpitaciones. Probablemente si uno tuviera recursos, ¿no es cierto? Tal vez sería adecuado hacerle un estudio con un holter de arritmia y ver qué tan frecuentes son, ¿no es cierto?, en una evaluación a más largo plazo. Este tipo de arritmia es absolutamente benigna y muchas veces estos pacientes, cuando son muy sintomáticas, como pareciera ser el caso de esta señora, andan bien con dosis bajas de beta-bloqueadores. O sea, yo le dejaría 25 miligramos de atenolol, por ejemplo, si no tuviera una contraindicación. Y si pudiera hacerle bueno, habría que examinarla, que se escuche el corazón sano, pero el electro se ve bastante sano.
el adicionarle a su tratamiento de manera sintomática solamente, un poco de beta bloqueo sería una buena medida, creo yo. Ya. Bueno, les comentaba, lo conversamos con Francis. Esto de hoy fue como poco a presión, digamos, pero porque no hemos sido autorizados para hacer este curso de manera online. Pero yo vi la carta que ustedes le mandaron a la doctora Maldonado, yo también le mandé un correo. En lo personal, me parece que es la mejor forma de sacarle rendimiento a las imágenes. Yo las puedo ampliar, puedo trabajar con... es distinto en una sala de clase. Esto va más allá de temas de comodidad o cosas de ese tipo. Yo creo que en este escenario en donde la clase online tiene y el hecho de que yo le pregunte al azar a distintos alumnos es lo que asegura la asistencia. Entonces, vamos a seguir con la Francis presionando para que esto lo sigamos haciendo de esta manera, a menos que haya alguien que tenga una visión diferente, que crea que la clase presencial es mejor que hacerlo así. Si hay alguien que opine de esa manera, que levante su mano. ¿La Fran parece que levantó la mano? No, profes, igual la carta la escribimos en conjunto y lo hablamos como curso. Ah, ya. O sea, es una opinión ya compartida. Bueno, mira, si funciona bien, si no, vamos a tener que hacerlo, porque yo no quiero tampoco tensar la relación con la dirección de la escuela. Esta noche, un rato más, se activa el taller de la próxima semana. Déjenme mirar un poco porque para verlo aquí. Ya no me acuerdo muy bien. Aquí están. Ya. Sí, hay cosas entretenidas. Hay cosas que han visto, que ya pasamos, y hay cosas que no pasamos. Okay. ¿Algún comentario o algo que quiera decir algo? Yo tengo una duda. Ya. Con el último electro, porque usted dice que son 2 extrasístoles. Sí. Yo pensé que era una misma foto que se repetía en todos los... No, en este modelo de electro, pero porque te das cuenta, en la primera tanda de derivaciones, las primeras 6, el extrasístole está puesto en el 5º lugar. Sí. En cambio, en la segunda está puesto en el 3er lugar. La única forma de asumir que es el mismo, es que estuviera en el mismo lugar, o en el 5º o en el 3º. ¿Me entiendes? Yeah. Eso. Igual. Gracias. Lo único que cambia es que si tienes 2, puedes agregar el término aislado. Si tienes uno solo, bueno, también podrías decir uno solo, digamos, un extrasístole supraventricular aislado, pero es obvio que uno solo está aislado. En cambio, cuando hay más de uno, sí tú puedes decir que no están pareados, que están aislados porque no están en pares. Eso nomás, pero es un detalle eso. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana. No sabemos todavía si presencial u online.